presidente de la República, Yamandu Orsi, habló esta mañana en la apertura del Seminario Internacional sobre la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay y ratificó su convencimiento de que es el camino correcto, aunque enfatizó en que en clave política debe haber un consenso mínimo para que luego no haya interferencias en su implementación. Estoy convencido de que es el camino correcto, pero en el marco de un consenso político que después no lo tranque, porque eso sería lamentable y muy doloroso, apuntó el mandatario. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo, una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, un pronóstico de aumento de nubosidad, baja probabilidad de precipitaciones, los vientos soplando del noroeste entre 20 y 30 kilómetros por hora, una máxima anunciada nada más que de 13 grados por Inumet. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Camino Ariel entre Las Violetas y Camino Coronel Raíz. Hay obras de UTE, Lorenzo Carnelli entre Canelones y Maldonado. También en este caso está trabajando OCE en esa esquina. En Williman entre Gregorio Suárez y 21 de septiembre hay repavimentación. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, dijo que todavía no existe un proyecto concreto para la creación del Ministerio de Justicia y por ello la corporación no tiene una opinión formada al respecto. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, aseguró que lo tiene sin dormir el tema de los grandes juicios contra el Estado y la falta de coordinación jurídica para la defensa de los intereses del país a nivel internacional y nacional. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, reveló que hay más de 60 mujeres presas con hijos e hijas menores de 2 años que podrían cumplir penas alternativas por los delitos que cometieron. El edil colorado Marcelo Costa fue formalizado en Artigas por simulación de delito y usurpación de título tras ser denunciado públicamente por la convencional colorada Carol Fernández y penalmente por la Asociación de Psicólogos de Artigas. La directora nacional de gestión territorial del MIDES, Mercedes Clara, dijo que anoche se atendió a 400 personas más que lo habitual y en ese marco se determinó ampliar en 170 las plazas disponibles para las evacuaciones y se confirmó que hasta el momento se aplicó la ley de internación compulsiva en 5 oportunidades. La mayoría de los líderes de la OTAN respaldó este miércoles, en el segundo y último día de la cumbre en La Haya, un aumento del 5% del PBI en gastos de defensa, con excepción principalmente de España, pero también de Bélgica y Eslovaquia. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo hoy estar convencido de que la creación del Ministerio de Justicia es el camino correcto, pero destacó que se necesita consenso político para su implementación. Orsi participó esta mañana del cierre del Seminario Internacional hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, que es organizado por Naciones Unidas y Presidencia de la República, y allí pidió que el conservadurismo nos impida pensar con cabeza de audacia y que no nos contamine el oportunismo de cuánto y cómo pega este tema en la opinión política. Estamos en una disyuntiva donde, desde el punto de vista político, y ahí me paro, habría como una especie de acuerdo de que hay que caminar hacia la creación de este espacio, de esta nueva institución, que saltando o resolviendo de buena manera el tema de la mala fama, o explicando que en realidad, yo no sé si hay que explicar, disculpen de nuevo, incursionar en lo obvio. No está en tela de juicio, no puede estar jamás la separación de poderes, no puede estar en tela de juicio lo que le compete a uno y lo que le compete a otro. Ahora, está bueno que tengamos espacios y tiempos como para empezar a reflexionar. Yo estoy convencido de que este es el camino correcto. Y después de lo que escucho de quienes vienen
de afuera y nos ven, digo, por supuesto que es por acá. Ahora bien, se puede enviar un proyecto y sale, se levanta las manos, se consigue la mayoría o no se las consigue. Y está, y se crea. En un tema como esto no me parece correcto. Que quiero decir que en clave política acá se precisa un consenso mínimo, que fue un buen punto de arranque, y de nuevo vuelvo a incursionar en lo obvio, un buen punto de arranque la existencia en los programas partidarios de la intención o la puntería de. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, dijo que todavía no existe un proyecto concreto para la creación del Ministerio de Justicia y por ello la corporación no tiene una opinión formada al respecto. Para el titular del Poder Judicial, la nueva cartera sería un interlocutor con el Poder Ejecutivo, pero fue enfático en que las competencias de la Suprema Corte están delimitadas en la Constitución de la República. Tenemos diálogo con los otros dos poderes. Ahora hay que ver la forma de regularlo, porque actualmente, por ejemplo, están las supuestas competencias del Ministerio de Justicia, están en varios, unas dependen del Ministerio de Educación y Cultura, como los registros, las fiscalías, otras dependen del Ministerio del Interior, como las cárceles, todo ese tipo de cosas, que teóricamente van a ser nucleadas en un... Respecto a la descentralización del INR, ¿hay una postura por parte de la Suprema Corte? No, es una cuestión que no nos compete. Pérez, y en relación al tema del acceso a la justicia, muchas veces el acceso a la justicia depende también de los recursos. ¿Cómo vienen trabajando de cara al presupuesto quinquenal ustedes? Nosotros, el acceso a la justicia es una de las prioridades de la Corte y venimos trabajando desde hace más de 1 año y medio. Hicimos un plan estratégico con todas las bases, se elaboró parte de eso, los secretarios letrados trabajaron con el doctor Novela y la doctora Figueroa trabajaron con todos los jueces del país, escuchando qué necesidades y qué requerimientos. Se está elaborando un presupuesto que va a estar pronto para antes de agosto y eso es lo que vamos a pedir, como siempre. Ahora hay que ver qué nos dan, porque ya se fueron leyes, pero no se nos da presupuesto. La abogada colombiana Ana Linda Solano, que es especializada en investigación criminal, dijo hoy que el Ministerio de Justicia es muy importante porque ofrece mecanismos alternativos de solución de conflictos y constituye un puente entre todas las ramas del Estado. En diálogo con MBD Noticias, la especialista, que además participó también de este seminario hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, opinó que este ministerio es también un actor importante en la lucha contra la criminalidad. El Ministerio de Justicia es una institución muy importante en Colombia, sobre todo es ese órgano técnico que ayuda a coordinar interinstitucionalmente todo lo que tiene que ver con la política de justicia y la política criminal. Es importante, sobre todo en iniciativas legislativas que ayudan a acceso a la justicia, mecanismos alternativos de solución de conflicto, todo eso que permite la solución de problemas en un nivel preventivo antes que llegue al sistema de justicia cuando ya puede ser muy tarde. Entonces es importante tener ese enfoque comunitario y de acceso a la justicia, pero también es un actor importante en términos de lucha contra la gran criminalidad. El Ministerio de Justicia tiene a cargo varios temas de gestión de la carga de la justicia que no necesariamente son los componentes jurisdiccionales. Entonces es clave en términos también de tener observatorios de justicia y entre otros organismos que ayudan a gestionar la información necesaria para proyectar políticas públicas coherentes. Entonces, es normalmente un puente, porque para la lucha contra la gran criminalidad tú necesitas crear puentes entre las ramas del Estado que te permitan actuar como Estado de manera coordinada contra una amenaza que es muy grande y transnacional. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, dijo que si bien es prometedora esta idea de la creación del Ministerio de Justicia, existe una prioridad que es la descentralización del sistema carcelario. El jerarca entiende que el Instituto Nacional de Rehabilitación no puede estar inserto en el Ministerio del Interior, que es una estructura muy grande y que tiene como prioridad a la seguridad pública. La prioridad en este momento, desde el punto de vista del sistema penitenciario, es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que eso no tiene por qué esperar a un Ministerio de Justicia, que sabemos que va a ser un debate probablemente técnico, institucional y político que va a tener un tiempo. Hoy yo creo que el sistema penitenciario está clarísimo
que no puede algo tan grande, de tanta magnitud, estar enclavado dentro de otro ministerio también de enorme magnitud que tiene la prioridad de la seguridad pública. Entonces el Ministerio de Justicia no es un ministerio de cárceles, no tiene que ser pensado como la solución para las cárceles. Es un ministerio de justicia para otra cantidad de áreas que también puede incluir las cárceles. Pero la privación de libertad, la sanción penal, tanto en su mayor expresión, que es la cárcel, como con las penas alternativas, como con el seguimiento del trabajo postpenitenciario, requiere de un servicio descentralizado. Eso es urgente. Sin eso, la musculatura de la gestión, el gerenciamiento, la obtención de recursos, el de relacionamiento con los demás poderes del Estado, todo eso está condicionado. El Instituto Nacional de Rehabilitación es como un gigante encadenado, tiene una misión enorme y está encadenado no por la mala voluntad de nadie, sino porque está dentro de una estructura enorme. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, aseguró que lo tiene sin dormir el tema de los grandes juicios contra el Estado y la falta de coordinación jurídica para la defensa de los intereses del país a nivel internacional y nacional. A modo de ejemplo, Díaz señaló que existe un juicio de entre 80 y 90 millones de dólares de CONAPROLE contra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que está siendo abordado por un abogado de un organismo que cuenta con 4 abogados. Lo que me tiene sin dormir concretamente es el tema de los grandes juicios del Estado. Es decir, no hay en el Uruguay un organismo que se encargue de la centralización de los juicios contra el Estado, que son, sea juicios internacionales, llámese arbitracias, que son juicios millonarios, que implican la comprobación de estudios en el extranjero, que implica la contra... El Estado no tiene un equipo de profesionales que lidere ese tipo de conflictos. O sean juicios nacionales. Porque hay juicios nacionales, pongo uno, por ejemplo, con la prole contra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que son 80 millones de dólares, 90 millones de dólares, y que los termina llevando de repente el abogado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en un organismo que tiene 4 abogados. Y el Estado a nivel central no tiene una infraestructura que permita, con un equipo chico pero potente de abogados, que pueda asistir a esa jurídica. Porque el concepto de abogacía del Estado que involucre todos los aspectos en un Estado tan variopinto sería un concepto muy ambicioso el día de hoy. Pero sí un concepto que implique la asistencia, la comparecencia, que además tenga la posibilidad de contratar abogados particulares para que puedan especializados en la materia específica de que se trata. El juicio de CONAPROLE con el Ministerio tiene que ver con tratados internacionales, convenios, cuestiones que se expriman. Pero tenemos un arbitraje que tiene relación con puertos, tenemos un arbitraje que tiene relación con aviones, tenemos un arbitraje que tiene relación con rujas, digo, todo ello, si no tenés un equipo fuerte, ¿qué termina pasando? ¿Dónde termina estando el grupo de abogados? En presidencia. Entonces eso tampoco está bueno, porque tampoco hay control. Más de 20 personas privadas de libertad han muerto en lo que va del año por causas que van desde homicidios, suicidios, supuestas muertes naturales. Esto según Gabriela Rodríguez, que es de Familias Presentes. Para Rodríguez, los familiares se despiertan cada día con la angustia de saber qué pasará, porque la violencia institucional está presente de forma permanente en las cárceles, más allá de casos que trascienden algunos, como la muerte de 4 reclusos tras un incendio intencional en el módulo 11 de la unidad 4 de Santiago Vázquez, ex Concar. Hay miedo en los familiares, ¿no? O sea, para nosotros, en realidad, cuando pasan estas cosas es, bueno, como la constatación de lo que lamentablemente todos los días nos despertamos esperando, ¿sucederá? No sucederá, ¿no? Y esto, como tú decías, son aquellos casos en los cuales nos enteramos todos, que nos explotan en la cara. Pero situaciones de violencia institucional hay en forma permanente en las cárceles. De hecho, estamos terminando el mes de junio y hubo más de 20 personas muertas dentro de las cárceles, entre homicidios, muertes naturales, si es que las puede haber, y suicidios. Las cosas que suceden en la cárcel repercuten en los barrios porque se mandan avisos y amenazas. Somos nosotros, los vecinos y las vecinas, que vivimos en la periferia, quienes debemos vivir cada día con estos temores. Las familias de los privados de libertad, pero las otras familias también, porque no están privados de libertad, pero de pronto están trabajando de forma ilícita para algunos que están adentro. Y bueno, y esto de ir y venir, de las noticias que van y vienen, hace que el barrio no pueda vivir en paz. Y es muy complejo vivir con temor, especialmente para niños, niñas y adolescentes.
Consultada por la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Rodríguez ve con buenos ojos la propuesta que el Instituto de Rehabilitación salga de la órbita del Ministerio del Interior porque quien controla no puede rehabilitar. Sin embargo, Rodríguez entiende que tiene que haber pasos intermedios, como que el Instituto Nacional de Rehabilitación pase a ser un organismo descentralizado. Hay más de 60 mujeres presas con hijos e hijas menores de 2 años que podrían cumplir penas alternativas por los delitos que cometieron. Los datos surgen del informe especial con datos y propuestas que plantean las penas alternativas para esta población y que fue presentado en el Parlamento. Hay unas 65 mujeres, en general muy jóvenes, de un promedio de 34 años, 30, que están en prisión con sus hijos. Hay unos 68 niños menores de 2 años que están en prisión con sus mamás. Y eso genera, digamos que estas personas están en prisión porque es una sanción por un mal que le hicieron a la sociedad. Pero de alguna manera esta solución que se está encontrando de que estén presas con los hijos, rebota en los hijos. Estamos haciendo un daño a esos niñitos de 2 años. También le estamos haciendo un daño a los niños, a los hijos que están fuera, porque hay niños que están con ellas y niños que dejaron afuera. Estas unidades son un espacio de protección para esas mujeres que muchas veces delinquieron siendo previamente explotadas, manipuladas, han recibido la acechanza de redes de narcotráfico. Hay otras situaciones también de distinto tipo, pero en la gran mayoría son casos de mujeres que han cometido delitos en un estado de gran necesidad. Esas unidades se transforman en un lugar de protección, donde muchas de esas mujeres por primera vez tienen un poco de calma para la crianza, para analizar su vida, para proyectarse, para educarse, para atender su salud. El tema que son burbujas de protección transitorias. Entonces hay que pensar en soluciones en la comunidad, porque esas personas después vuelven a la comunidad y van a enfrentar los mismos riesgos, las mismas vulnerabilidades. Por eso el caso a caso, en el sentido de que hay mecanismos ya legales existentes y hay otros que se pueden crear ampliando los ya existentes para que en los casos de delitos leves la pena alternativa sea una opción. El edil colorado Marcelo Costa fue formalizado en Artigas por simulación de delito y usurpación de título. Esto tras ser denunciado públicamente por la convencional colorada de Carol Fernández y penalmente por la Asociación de Psicólogos de Artigas. El caso también llegó a la Comisión de Ética del partido porque, según explicó Fernández, no recibió apoyo a nivel departamental por el referente y ex candidato a intendente. Hablamos de Daniel Argañarás. Nosotros militábamos juntos dentro de la misma agrupación, tanto en el ámbito nacional, en las elecciones pasadas como en esta. En más de una oportunidad también he escuchado al muchacho decir que tenía pacientes, que se autotitulaba como psicólogo en el comité. Y bueno, y posterior a eso, dado todas las informaciones que me llegó, lo denuncié. El 26 de mayo, la convencional colorada Carol Fernández alertó públicamente que su correligionario Marcelo Costa, edil suplente electo en mayo para el periodo 2025-2030, oficiaba de psicólogo sin serlo. A partir de entonces se supo que promocionaba sus servicios en redes sociales y participaba de un grupo de WhatsApp de profesionales artiguenses, poniéndose al servicio para eventuales derivaciones. El mismo día, el líder colorado local y ex candidato a intendente en 2025 y a diputado en 2024, Daniel Argañarás, desautorizó a Fernández. Dijo que no existía denuncia ni penal ni partidaria, algo similar a lo dicho el 12 de junio, deslizando entonces que Fernández buscaba 5 minutos de fama. Sin embargo, en las últimas horas, la justicia formalizó a Costa por simulación de delito y usurpación de título, con 6 meses de libertad a prueba y multa de 200 unidades reajustables, unos 365.577 pesos. Falta ahora conocer la posición que tome el Partido Colorado, tanto con Costa y eventualmente Argañarás. Es una noticia pública, pero también es una noticia política, porque este chiquilín en cuestión está actualmente electo en calidad de edil suplente por la lista oficial de Daniela 31515.
Entonces, dadas estas condiciones y frente a que me veo dentro de un partido político que tanto hablamos de ética, lo denuncié yo y bueno, y ante cierta pasividad de Daniel decidí remitirme a Montevideo. Ahora recibimos con mucho gusto a nuestro periodista Federico Jurkovic. Está en el Hospital Pereira Rosell. Hay muchas novedades, muchos temas que tienen que ver con la salud de las niñas y niños. ¿Cómo estás, Federico? Adelante, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Exactamente, son muchas las razones por las cuales estamos aquí. Podríamos decir que una de ellas tiene que ver con la época del año y el aumento de los problemas, las enfermedades vinculadas a los fríos. También podríamos decir que estamos en el arranque de una gestión que puso a la infancia en el centro y, por tanto, el Hospital Pereira Rosell, en la previa a la elaboración del presupuesto, tiene cosas para pedir. Y también, como tú decías, porque la violencia social también derrama con casos. En las últimas horas todos han conocido alguno, pero es un tema que está en la agenda hace mucho. Por eso vamos a hablar con Gustavo Giacchetto. Tiene 30 años en este hospital. Desde el 8 de abril es el director general. Así que gracias por estos minutos, Gustavo. Preguntarte cómo ha arrancado la gestión y quizás esto primero, de cara al presupuesto, ¿qué expectativas tienen y qué señales han recibido? Bueno, muchísimas gracias por la visita. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando somos una de las unidades ejecutoras de la región sur y estamos haciendo la planificación de cara al presupuesto que se viene. Y bueno, básicamente hemos presentado nuestras aspiraciones que tienen que ver con algunas cuestiones de inversión que hay que hacer en la parte edilicia, sobre todo relacionadas con el Hospital de la Mujer y el acondicionamiento de algunas áreas del hospital pediátrico. Independientemente de ello, van a empezar a hacer unas obras del ambulatorio ya, así que esas cuestiones se han jerarquizado. También el fortalecimiento de la estructura de recursos humanos. Tenemos algunas debilidades en algunas áreas vinculadas con el área de enfermería, más que con la parte médica, pero también con la parte médica en áreas como anestésico-quirúrgicas o centros intensivos y cuidados moderados. Después estamos abordando en lo inmediato problemas que tiene el sistema y que el hospital no es ajeno, como es la demanda en espera, ¿no? Tenemos algunos retrasos en algunas especialidades que son muy importantes y bueno, y estamos desarrollando planes para atender los chicos con demanda oftalmológica quirúrgica en espera, ¿no? La demanda dermatológica, cardiológica, etc. Hay una serie de áreas que estamos trabajando con distintas estrategias que incluyen en el marco de estrategias nacionales o en el marco de estrategias locales de complementación público-pública o de complementación con otras unidades ejecutoras de la red y también con el apoyo de la Facultad de Medicina, ¿no? Que es muy importante. Gustavo, ¿nos podés decir cuál es el volumen presupuestal que tiene el Pereira y en todo caso en porcentaje cuánto aspirarían o cuánto piensan que podrían lograr de más? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto que yo siempre digo son 140 millones mensuales histórico. La verdad que las autoridades han hecho un esfuerzo muy importante en ir adelantando créditos presupuestales para que podamos funcionar en forma más holgada. Y además se hizo un refuerzo ahora de recursos porque estamos en plena epidemia invernal y en realidad todos los años venimos con una estrategia de plan de invierno, ¿no? Que es afrontar la contingencia que generan las enfermedades respiratorias y este año la estrategia se puso en marcha precoz, oportunamente y se reforzó todo lo que es cuidados moderados e intensivos. Eso incluye refuerzo de recursos humanos tanto médicos como de enfermería, fisioterapeutas y además técnicas específicas que se hacen de soporte respiratorio dentro y fuera del CTI y eso está en marcha, o sea que eso es como una cuestión importante. No digo porcentualmente cuánto aspiro, nosotros tenemos algunas brechas, como dije, de inversiones que son cosas flacas que se vienen desde el 2000 y pico, desde el 2019 no hay muchas inversiones, así que necesitamos esos refuerzos, veremos cómo se fortalece esas áreas, ¿no? Bien, hablabas de un plan invierno, estamos en los primeros días de invierno con unos fríos bien intensos en su arranque. ¿Cómo ha repercutido, digamos, en la sala, en la internación, en el aumento de consultas?
Nosotros en las semanas epidemiológicas 17 a 23, o sea, al principio de este mes empezamos a notar un aumento de las consultas, como se ve en todos los prestadores del sistema. Tenemos un promedio de consultas de 200 más o menos. Hay días que excepcionalmente ha llegado a 300, todavía no estamos en el máximo número de consultas comparados con años previos, pero bueno, sí ya se siente la demanda en la emergencia. Por supuesto que eso repercute en el porcentaje de hospitalización, porque bueno, los niños más pequeños con enfermedades más importantes ingresan y de a poco se empieza a ver más ingreso también en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? De todos modos, estamos funcionando con un porcentaje de ocupación de cama en cuidados moderados que es por debajo del 90% y en el CTI por debajo del 70%. O sea que, digamos, el sistema aquí, la atención está siendo más o menos lo esperable, pero sin una atención importante a la interna del hospital, ¿no? O sea que estamos pudiendo manejar esta demanda respiratoria, que además está caracterizada en este momento por un predominio de virus de la gripe, ¿no? Que eso es importante porque nosotros insistimos mucho en que hay una campaña de vacunación con vacuna antigripal y si bien se han dado un montón de dosis y es una campaña fuerte, siempre hay grupos que quedan un poquito relegados, que invitamos a que hay que remangarse, no imponerse la vacuna. Los de 6 meses a 5 años es un grupo vulnerable que son los que nosotros tenemos hospitalizados por gripe. Y ahora empezó a circular el virus respiratorio sincicial, que es bueno, nuestro gran conocido de todos los inviernos, pero que bueno, estamos un poco expectantes porque el país se embarcó también en la estrategia de vacunación con BRS a las embarazadas y ha sido una cobertura de vacunación interesante y esperamos que si esa cobertura aumenta, capaz que tiene un impacto en la incidencia de enfermedades graves. Por ahora BRS no es comparado con años anteriores, no estamos en el pico de máxima enfermedad, ¿no? Gustavo, muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. Muchos de los temas, obviamente Rosina no da para cubrirlos todos, pero hicimos una puesta a punto de cómo se visualiza el presupuesto y la importancia que tiene de recibir incrementos y una puesta a punto de este invierno. Volveremos seguramente en otra ocasión a hablar con Gustavo Giacchetto, el director general del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Muy bien, y los miércoles es día de columna de ciencia, tecnología, innovación. Hay noticias muy buenas que tienen que ver con la Facultad de Química. De eso nos va a hablar Gustavo Vila. ¿Cómo estás, Gustavo? Adelante. ¿Qué tal, Rosina? ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Saludos para toda la teleaudiencia. Y efectivamente, en el día de mañana, la Facultad de Química de la Universidad de la República, en un convenio que también involucra a la Facultad de Medicina, va a terminar de rubricar un proceso que se viene dando ya desde hace bastante tiempo, comenzó el año pasado, de instalación de un laboratorio binacional de Bionanofarma, tal sería el nombre, y ahora vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata, conjuntamente con la Universidad de Qingdao de China, una delegación del más alto nivel de la República de China, ya está en nuestro país para participar de este evento en el día de mañana y para conocer un poco más de qué se trata y sobre todo los alcances de este laboratorio binacional, es que vamos a conversar y le agradecemos mucho estos minutos con el decano de Facultad de Química, doctor Álvaro Mombrú. Álvaro, buenos días. Buenos días, muchas gracias. No, gracias a ti. Álvaro, bueno, mañana se termina de rubricar un proceso que se viene ya confirmando desde el año pasado, que es la instalación de este laboratorio binacional. Exactamente. Mañana es un día muy importante para la ciencia y la tecnología nacional, porque además en la tarde va a tener lugar la quinta comisión mixta de ciencia y tecnología entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China y el Ministerio de Educación y Cultura. Y precisamente esta iniciativa nació en la tercera Conmix, estamos hablando del año 2019, y fue confirmada su creación en la cuarta Conmix, en noviembre del 2022. Entonces es un proceso que viene justamente dándose a través de las distintas reuniones bilaterales, país a país, ministerio a ministerio, en ciencia y tecnología. En abril de 2019 precisamente se puso sobre la mesa el interés que tenía Uruguay, en particular la Universidad de la República, para poder establecer un laboratorio conjunto en Bionanofarma. Y ese proceso fue caminando a lo largo de todos estos años
se dio que hubo una convocatoria a nivel nacional en 2023 en la República Popular China, la Universidad de Qingdao, quien es ya nuestro socio en el Instituto Confucio, fue la ganadora, y a partir del 2024 comenzó a funcionar. Este año ya se han dado los primeros viajes. En el mes de abril recibimos 2 investigadoras de la Universidad de Qingdao, y en este momento ya hay 3 investigadores de la Facultad de Química que están presentes en la Universidad de Qingdao, van a estar trabajando allá por 2 meses. La delegación de Qingdao también estuvo 2 meses. Y como bien decías, es una iniciativa que también involucra a la Facultad de Medicina a través del laboratorio del profesor Rafael Radi. Así que estamos muy entusiasmados, es algo de muchísimo valor para la ciencia nacional, realmente poder colaborar con una universidad de este calibre, de una potencia científico-tecnológica como es la República Popular China, en temas de punta, trabajando con investigadores nacionales de primera línea. Es algo que nos entusiasma mucho, es algo que realmente lo vemos como una gran oportunidad y creemos que a lo largo de los años va a dar frutos y muchos frutos. Claro, aparte uno dice un laboratorio binacional, pero en realidad es un conglomerado de estructuras en la cual hay, a ver si recuperamos el contacto, hay equipos que tienen funcionamiento en nuestro país y otros que están instalados en China. Allá te estamos viendo de nuevo, Álvaro. O sea, ¿cómo funciona esto? Porque uno dice esto, ¿no? Un laboratorio, pero en realidad son varias instalaciones que funcionan en un único sistema, algunas acá y otras allá en China. Exactamente, hay un punto focal por cada una de las instituciones. En el caso de la Universidad de la República es quien les habla, y en el caso de la Universidad de Qingdao es el decano de la Facultad de Medicina, el profesor Ren He, y en ese marco se trabaja cada uno de los lados del mundo, digamos. Hay que recordar que estamos en las antípodas realmente, y orientamos todo en el marco de 4 líneas que acordaron los 2 ministerios en el año 2019 y 5 proyectos de investigación que son los que se acordaron entre las 2 universidades enmarcadas dentro de esas 4 líneas, y se trabajan en cooperación, en colaboración muy estrecha en todas esas líneas. Realmente nos entusiasma, por lo que cada uno aprende al ir al otro lado. Nos pasó a nosotros de recibir investigadores de la Universidad de Qingdao y poder presentarles técnicas que nosotros aquí tenemos muy desarrolladas. Está ocurriendo lo simétrico en este momento y realmente se va a traer muchísimo aprendizaje de allá, y sobre todo el poder avanzar en líneas que son de importancia y de punta, ¿verdad? Bien. Álvaro, 3 cosas breves. Una, simplemente, recuerdo que alguna vez se manejó el dato, más o menos de qué tipo de inversión o qué valor tienen los equipos a los que acceden nuestros investigadores, los que viajan para allá, para China. Sí, la República Popular China, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cabe decir que mañana nos visita la viceministra de Ciencia y Tecnología, va a estar aquí en Facultad de Química, descubriendo una placa junto con la viceministra Verde del MEC. Cabe decir que cuando se dio todo ese trabajo, toda esa investigación, se plantearon los términos económicos, y la Universidad de Qingdao pudo construir 600 metros cuadrados nuevos de un laboratorio conjunto que quien viaja a Qingdao ve cuadros, imágenes, Universidad de la República, puntos focales, se habla del laboratorio conjunto en Bio-Nanofarma, Universidad de Qingdao, Universidad de la República Uruguay. Es una gran vidriera para Uruguay, para la Universidad de la República, porque todos quienes visitan Qingdao pueden ver esas instalaciones nuevas dedicadas específicamente a eso, con equipamiento que estamos hablando del orden de $7 millones a disposición de este trabajo, 50 investigadores trabajando específicamente para las líneas que acordamos. Realmente para nosotros es un gran privilegio, es un orgullo, es un honor, y estamos aquí en Uruguay trabajando también un equipo de 10 investigadores con equipamiento que ya teníamos adquirido, que suma del orden de los $3 millones. En realidad creemos que es una gran oportunidad, y es de esas oportunidades además
que nos esfuerzan a tratar de hacer el máximo porque, bueno, estamos a primer nivel y es importante que eso se refleje en el trabajo que hagamos. Termino con una pregunta destinada a ejemplificar a la gente que está mirando. ¿Cuáles serían las líneas de investigación o cómo podemos decir cuáles son los temas centrales en los que se está trabajando en este marco? Sí, es la utilización de biotecnología, de nanotecnología aplicado a farma. Y en ese marco se estudian patologías del tipo como cáncer, tratamiento de cáncer de páncreas, lo que es isquemia de miembros inferiores, y todo estamos hablando de liberación controlada de fármacos a través de mecanismos bio y nanotecnológicos para que tengan una eficiencia más importante, para que puedan actuar de mejor manera y a su vez al ser concentrados que no tengan digamos, efectos nocivos en la persona. Estamos hablando de áreas que realmente son de gran importancia a nivel mundial y todo eso a su vez agregado con la posibilidad de hacer trabajo en medicina regenerativa, en algunos implantes que también puedan proporcionar liberación de fármacos. Así que estamos muy esperanzados. Bárbaro. Álvaro Mombrú, decano de Facultad de Química, gracias por esto. Una vez más, felicitaciones por este logro y bueno, iremos viendo los resultados, que de eso se trata. Cómo no, esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Gracias, buena jornada. Bueno, Rosina, acá queda dicho, ¿no? Estas colaboraciones binacionales en las cuales estamos hablando de investigaciones en salud humana, en tecnologías de absoluta frontera y en la cual, bueno, se accede además a equipamiento de que de otra manera no tendríamos a disposición de nuestros investigadores. Una gran noticia. Muchas gracias, Gustavo. Una Hasta gran pronto. noticia. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 13 grados a esta hora. Nos vamos a la Plaza Independencia. Está nuestra periodista Abril Mederos con una movilización. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para ti también. Exacto, en la Plaza Independencia, donde finalmente concluyó esta marcha por el agua que vienen llevando adelante diversos activistas desde hace 5 días. Este sábado partieron del balneario de Arasatí en San José y que tiene como cometido manifestarse una vez más en contra de la iniciativa que lleva adelante el Poder Ejecutivo del proyecto Neptuno en ese balneario. Y nos acompañan dos de estos activistas, Sofía Mancilla del Movimiento Tucutucu e Iván Cortiz de la Intersocial por el Agua y por la Vida. Gracias por estos minutos. Bueno, Mancilla, ¿qué significa esta movilización que llevó tanto tiempo para llegar aquí finalmente? Bueno, la verdad que es emocionante. Nosotros le contábamos a los compañeros que acompañaron esta marcha que en la zona nunca había existido una marcha a pies de Arasatí a Rafael Peraza y mucho menos hasta Montevideo. La verdad que fue muy lindo compartir con la Intersocial por el agua y vamos a continuar esta lucha, obviamente. ¿De qué se trata este planteo? ¿Cuáles son los elementos para continuar en rechazo del proyecto Neptuno que el gobierno ya ha adelantado de alguna manera que no se va a realizar? Que nosotros presenciamos de enero, febrero, marzo y abril, que la transición antes de los 90 días se dio con las empresas acá adentro, no se ha logrado saber nada. No se citó a los movimientos sociales para decir que se está renegociando. No se le dijo a los movimientos sociales que están en las comisiones de Cuenca, estamos negociando esto o lo otro con el proyecto. Por lo tanto, nosotros exigimos transparencia. Eso también está en el plebiscito del 2004. Transparencia, participación social, no decisión entre grupos de élite, ni de partidos políticos, ni de gobierno, y menos con empresas privadas. Por lo tanto, como no vimos ningún tipo de noticia novedosa, solamente que se podía cambiar de lugar o que se podía sacar el polder, los movimientos sociales que instalamos la carpa y que propusimos la marcha, no estamos de acuerdo con ningún Neptuno en las costas del Río de la Plata. Usted decía recientemente que se había planteado la posibilidad de una reubicación de esta planta o la posibilidad de hacer otro proyecto alternativo. ¿Ustedes rechazan todas esas alternativas? Totalmente. En febrero se dejó filtrar, no sabemos si es cierto que es parte de la negociación. Por momentos se llegó a hablar de Juan Lacase, por momentos por la presión de los productores se dijo, bueno, lo hacemos sin el polder. O lo cambiamos de localidad. No es eso, no es que lo saques de donde estamos nosotros y lo lleves a otro lado. El agua va a filtrar al acuífero Raigón, el agua va a contaminar. Ese polder, el agua de 200 hectáreas se va a pudrir.
esa agua dulce. El Río de la Plata es el estuario más contaminado de todo el continente sur. Por lo tanto, tenemos ríos de agua dulce, están contaminados por el agronegocio y la forestación. Queremos que se liberen los ríos, que el agua para el pueblo y para todas las especies sea agua sana. Muchísimas gracias. Mansilla, ya para ir cerrando, le consulto por el ámbito de conciliación que tenía que llevarse adelante ayer a raíz de un recurso judicial que presentó el movimiento Tucutucu y al que OCE no se presentó. ¿Cómo se toma esta decisión de la OCE y cómo se avanza a nivel judicial? Sí, fue el lunes esa audiencia, no se presentó la OCE. Bueno, desde las organizaciones hicimos una evaluación rápida y entendemos que bueno, la OCE aún tiene posibilidad de anular este proyecto y es lo que nos dio la sensación de esa audiencia, ¿no? Al no haberse presentado uno de los que firmaron el contrato. ¿Han tenido oportunidad de dialogar con las autoridades de OCE? No, justamente por ahora no. Nosotros habíamos iniciado esta medida cautelar y habíamos pedido la anulación del contrato justamente pensando que se iba a lograr. El juez que sentenció en contra de lo que pedíamos las organizaciones sociales y entonces ahora estamos esperando que pase al Tribunal de Apelaciones y que el Tribunal de Apelaciones bueno, defina qué va a pasar. Muchísimas gracias, le agradecemos la palabra a ambos y veremos cómo avanza este tema respecto al proyecto Neptuno. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Abril. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información, en este caso internacional. La mayoría de los líderes de la OTAN respaldó este miércoles en el segundo y último día de la cumbre en La Haya un aumento del 5% del PBI en gastos de defensa, con excepción de España, pero también de Bélgica y Eslovaquia. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está comprometido con el artículo 5 de la organización para proteger a sus aliados y calificó como un éxito los resultados de la reunión. Estamos intentando llegar al mejor acuerdo. Es lo que hago siempre, toda mi vida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la cumbre de la OTAN que culminó este miércoles en La Haya con una decisión de elevar en forma drástica los gastos militares fue fantástica y un gran éxito, luego que en su declaración final los 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica acordaran incrementar su gasto en defensa hasta un 5% de sus respectivos PBI nacionales de aquí a 2035. El incremento del 5% del PBI en gasto militar es ambicioso e histórico y obligará a los miembros europeos de la Alianza y a Canadá a gastar mucho más en su seguridad y a multiplicar capacidades, cadencias de fabricación y compras de armamento, un objetivo que hasta ahora era de un 2%. En su formulación, la declaración final esquivó la reticencia de España, que afirma haber pactado con la OTAN invertir un 2,1% de su PBI en defensa, generando malestar en el presidente estadounidense, que impulsó el crecimiento del gasto militar entre los miembros de la alianza. El presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que negoció con Rutte una fórmula flexible sobre el gasto militar de Madrid y que un aumento del 5% sería desproporcionado y susceptible de amenazar el modelo social, obligando a su gobierno a subir impuestos, posición que fue cuestionada por Trump, quien afirmó que es injusta para el resto de la OTAN y representa un problema. El texto consensuado alega la amenaza a largo plazo planteada por Rusia a la seguridad euroatlántica y la amenaza persistente del terrorismo, reafirmando su compromiso de ofrecer apoyo a Ucrania, cuya seguridad contribuye a la seguridad europea, según el documento. 7 militares israelíes murieron en un ataque contra un blindado en la Franja de Gaza, lo informó hoy el ejército. Este es uno de los incidentes más mortíferos contra las tropas de Israel en más de 20 meses de incursión en el enclave palestino.
La muerte de los soldados israelíes se produjo cuando las tropas desplegadas en la localidad de Jan Yunis, en el sur del territorio palestino, fueron atacadas con un artefacto explosivo que incendió el vehículo en el que se encontraban. El ejército publicó las identidades de 7 miembros de un batallón de ingenieros de combate a cargo de destruir las infraestructuras de Hamás, así como del desminado y de abrir rutas para la infantería y los blindados. Hasta ahora, el incidente más mortífero para las fuerzas israelíes en el conflicto se registró el 22 de enero de 2024, cuando 21 soldados murieron en el derrumbe de 2 edificios que fueron atacados por milicianos de Hamás. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó que es un día difícil para el pueblo de Israel y elogió a los heroicos combatientes caídos en la batalla para derrotar a Hamás y liberar a los rehenes. La muerte de los soldados avivó los llamados para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los combates en Gaza, ya que según el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos que representa a las familias de los secuestrados, la guerra en el enclave palestino ha seguido su curso, se está llevando a cabo sin un objetivo claro y sin un plan concreto, según un comunicado. Nos vamos, volvemos con la edición central a las 18:55 o mañana la primera edición a las 8. Que pasen muy bien. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, dijo que todavía no existe un proyecto concreto para la creación del Ministerio de Justicia y por ello la corporación no tiene una opinión formada al respecto. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, aseguró que lo tiene sin dormir el tema de los grandes juicios contra el Estado y la falta de coordinación jurídica para la defensa de los intereses del país a nivel internacional y nacional. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, reveló que hay más de 60 mujeres presas con hijos e hijas menores de 2 años que podrían cumplir penas alternativas por los delitos que cometieron. El edil colorado Marcelo Costa fue formalizado en Artigas por simulación de delito y usurpación de título tras ser denunciado públicamente por la convencional colorada Carol Fernández y penalmente por la Asociación de Psicólogos de Artigas. La directora nacional de gestión territorial del MIDES, Mercedes Clara, dijo que anoche se atendió a 400 personas más que lo habitual y en ese marco se determinó ampliar en 170 las plazas disponibles para las evacuaciones y se confirmó que hasta el momento se aplicó la ley de internación compulsiva en 5 oportunidades. La mayoría de los líderes de la OTAN respaldó este miércoles, en el segundo y último día de la cumbre en La Haya, un aumento del 5% del PBI en gastos de defensa, con excepción principalmente de España, pero también de Bélgica y Eslovaquia. El presidente de la República, Yamandu Orsi, habló esta mañana en la apertura del Seminario Internacional sobre la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay y ratificó su convencimiento de que es el camino correcto, aunque enfatizó en que en clave política debe haber un consenso mínimo para que luego no haya interferencias en su implementación.